Ignacio Pedro Vencejo, un hombre de 60 años y propietario del imperio de la construcción Monolito Ciudad, estaba sentado en su mesa favorita en la esquina del restaurante Metrópoli. Desde allí se ofrecía la mejor vista del pasaje del teatro. Y, lo que era más importante, desde allí podía observar a todos, permaneciendo en la sombra. Parecía un viejo depredador en su guarida. Un traje perfectamente cortado de Brioni, un pesado reloj de oro en la muñeca, un rostro impenetrable y ojos fríos, grises, como el cielo invernal de la capital. Esos ojos evaluaban todo y a todos con un desprecio apenas disimulado. Había construido su imperio desde cero, había pasado por el fuego de los 90, el agua de los 2000 y las tuberías de cobre de los 10. Consideraba que se había ganado el derecho de mirar a este mundo desde lo alto. El camarero, un joven con una sonrisa obsequiosa, tomó el pedido con deferencia, un filete cocido a punto medio. Una copa de vino francés, cuyo nombre el chico pronunció correctamente al tercer intento. Ignacio Pedro frunció el ceño. Odiaba la falta de profesionalismo. En su mundo, las debilidades no se perdonaban. Con un gesto de la mano despidió al chico y volvió a mirar por la ventana. Al otro lado del cristal, la gente se apresuraba, los autos corrían, vivía la enorme ciudad que, en cierto modo, consideraba suya. Sus torres y rascacielos cambiaban el rostro de la capital. Su nombre era sinónimo de poder y dinero. Pero dentro de él había un vacío. Un vacío resonante, helado, que ni los contratos multimillonarios ni el reconocimiento de los poderosos podían llenar. Estaba solo. Su esposa había muerto hacía mucho tiempo, y al pensar en su única hija, Elena, el rostro de Ignacio Pedro se endurecía aún más. Él mismo la había borrado de su vida hacía 20 años. La había arrancado como un diente enfermo, y ahora fingía que la herida no dolía, pero sí dolía, especialmente por las noches en su enorme y vacío ático con vista al palacio, donde el silencio solo era interrumpido por el tic-tac de un reloj antiguo. Se prohibió pensar en ella, recordar su risa. Su mirada obstinada, tan parecida a la suya. Ella había hecho su elección. No lo eligió a él, ni a su dinero, ni al futuro que él le había preparado, sino a un pintor pobre con ojos ardientes y bolsillos vacíos. Bueno, ese fue su camino. Él también había elegido su propio camino, el de un rey solitario en la cima de la montaña que él mismo había construido. El sommelier, canoso e imponente como un almirante, acercó una botella de vino. Ignacio Pedro asintió sin mirar, permitiendo que llenaran su copa. Tomó un sorbo. El vino era excelente, pero apenas sintió su sabor. Todos los sabores, todos los colores de la vida se habían desvanecido hacía tiempo, dejando solo el gusto insípido del éxito y la amargura de la soledad. Recorrió la sala con la mirada. Parejas arrullándose en las mesas vecinas, empresarios discutiendo negocios, turistas admirando con entusiasmo los detalles del techo. Todos ellos eran solo decoraciones en su teatro personal. Él era el director, el productor y el único espectador. Y el espectáculo lo aburría mortalmente. De repente, un movimiento en la mesa vecina atrajo su atención. Una nueva camarera, joven, delgada, con un vestido de uniforme. Se movía con cierta inseguridad, pero con una dignidad interna. Y entonces su mirada cayó en sus piernas. La chica se acercó a su mesa. Sostenía un cuaderno y un bolígrafo, lista para tomar el pedido de postre. Su rostro estaba pálido y cansado. Bajo sus ojos había ligeras ojeras, pero los ojos mismos, grandes, grises, miraban directa y seriamente. Ignacio Pedro no respondió a su suave «buenas noches». Su mirada estaba fija en sus piernas. Llevaba unos zapatos negros estándar, los que exigía el código de vestimenta del restaurante. Pero no eran solo viejos, estaban muertos. La piel en las puntas estaba agrietada y descascarada, los talones desgastados, y en un lado se veía un arañazo viejo, torpemente cubierto con crema negra. Esos zapatos gritaban pobreza. Eran una ofensa para los suelos de mármol del Metrópoli, para los sillones de terciopelo, para los manteles almidonados. Eran una disonancia en la sinfonía de lujo que él tanto valoraba. Una ola de irritación fría lo invadió. ¿Cómo podía la administración permitir algo así? Eso socavaba el estatus del lugar. Era una ofensa personal para él, Ignacio Vencejo, que pagaba sumas exorbitantes aquí no solo por la comida, sino por una atmósfera impecable. Levantó sus ojos helados hacia la chica.
Ella sintió su mirada e instintivamente intentó esconder las piernas bajo la silla, pero era demasiado tarde. Chica, su voz sonó baja, pero lo suficientemente fuerte como para que la oyeran en las mesas cercanas. Las conversaciones se silenciaron al instante. ¿Qué? ¿No tienes dinero para unos zapatos decentes? El rostro de la camarera se encendió de rubor. Bajó la mirada. Sus dedos apretaron nerviosamente el cuaderno. Balbuceó algo como, «Lo siento, yo». Pero él la interrumpió, disfrutando del efecto producido, de su poder para humillar y perdonar. En un lugar como este, continuó, pronunciando cada palabra con claridad, la gente viene a descansar de la miseria del mundo exterior. Pagan por la belleza y el orden, y tus zapatos me arruinan el apetito y la vista. Dile a tu gerente que si te vuelvo a ver con ese desastre, mi cuenta aquí será pagada por última vez. Fue cruel y público. La chica se quedó allí, con la cabeza gacha, y él vio cómo temblaban sus hombros. Parecía un pajarillo herido. No le dio pena. Al contrario, sintió una satisfacción perversa. Había puesto en su lugar a otro pequeño ser humano. Había demostrado quién mandaba aquí. Le había dado una lección. En su mundo, solo sobrevivían los fuertes. Vete, dijo, y se giró hacia la ventana, dando a entender que la conversación había terminado. La chica, sin decir una palabra más, casi corrió hacia el área de servicio. En las mesas vecinas comenzaron los murmullos. Algunos lo miraron con desaprobación, otros con miedo. A él no le importaba. Tomó un sorbo de vino, sintiendo cómo la irritación se desvanecía lentamente. Volvía a ser el rey de la montaña. Pero, por alguna razón, se sentía aún más asqueado y melancólico que antes. Intentó apartar ese sentimiento desagradable, como a una mosca molesta, y volvió a mirar la vida agitada al otro lado de la ventana. Humillar a la camarera no le trajo una satisfacción duradera. Al contrario, removió algo antiguo, olvidado y doloroso en el fondo de su alma. La imagen de la chica humillada con la mirada baja evocó de repente otro recuerdo. La imagen de su hija Elena el último día que la vio. El recuerdo lo golpeó de repente, como un ataque de migraña. Su lujosa oficina en el antiguo despacho. Afuera, la primavera, todo floreciendo, pero en la oficina una atmósfera gélida. Elena estaba de pie frente a su enorme escritorio de roble, tan delgada y orgullosa como aquella camarera. Tenía 20 años. Era estudiante y estaba enamorada. Enamorada de un tal Sergio, un pintor principiante que vivía en un taller semienterrado y se alimentaba de inspiración. Ignacio Pedro había investigado. No tenía nada, ni contactos, ni dinero, ni perspectivas. Un don nadie. No te casarás con él, le dijo entonces con un tono que no admitía réplicas. No fue una conversación, fue una orden. Papá, lo amo, respondió Elena. Su voz temblaba, pero en sus ojos brillaba ese destello obstinado que él conocía tan bien, su destello. Amor, se burló él. El amor no paga las cuentas ni te compra una casa. Ese amor tuyo se desvanecerá en un año, pero la pobreza te acompañará toda la vida. No permitiré que mi hija viva en la miseria por fantasías juveniles. Le dio un ultimátum, cruel y directo, como un hachazo. O terminaba con ese pintor y seguía siendo su hija, heredera de todo lo que él había construido. O se iba con su amado en ese mismo momento, con lo puesto, y olvidaba para siempre el camino a esa casa. Estaba seguro de que ella elegiría la razón. Siempre había sido una chica inteligente, pero subestimó su obstinación o la fuerza de su amor. Está bien, dijo ella en voz baja, levantando hacia él sus enormes ojos llenos de lágrimas. Lo elijo a él. Elijo el amor. Y tú, quédate con tu dinero. Espero que te mantenga caliente cuando estés completamente solo. Esas palabras lo golpearon más fuerte que una bofetada. Ella se dio la vuelta y caminó hacia la puerta. Él se quedó sentado, aferrado a los reposabrazos de la silla, esperando que ella se detuviera, se diera la vuelta, pidiera perdón. Probablemente la habría perdonado. Pero ella no se volvió. La puerta se cerró de golpe, y en su mundo se instaló el silencio. Se quedó sentado así durante horas, mirando un punto fijo. Ese día no solo perdió a su hija, perdió una parte de sí mismo. La expulsó, seguro de estar en lo correcto. Pensó que le estaba dando una lección,
que ella volvería en una semana, rota y sumisa. Pero no regresó ni en una semana, ni en un mes, ni en un año. Simplemente desapareció de su vida, como si nunca hubiera existido. Y él, en lugar de buscarla, se prohibió siquiera pronunciar su nombre. El orgullo fue más fuerte que los sentimientos de padre. Y ahora, 20 años después, sentado en un restaurante lujoso, de repente comprendió con una claridad aterradora que las últimas palabras de ella se habían cumplido. Estaba completamente solo, y su dinero no lo calentaba. Solo enfriaba su alma, como pedazos de hielo. Ignacio Pedro estaba tan sumido en sus recuerdos que no notó de inmediato que la misma chica regresó a su mesa. Al parecer, el gerente, tras recibir la queja, no encontró a nadie más para llevarle el filete que había pedido. La chica parecía aún más pálida y asustada. Intentaba no mirarlo. Sus movimientos eran rígidos y bruscos. Colocó frente a él un plato con la carne humeante. Y en ese momento ocurrió algo que dio un vuelco al mundo de Ignacio Pedro Vencejo. Al hacer un movimiento torpe, ella rozó con la mano el pequeño bolsillo lateral de su delantal. Algo pequeño cayó de él y, con un tintineo suave, aterrizó en el mantel blanco junto a su plato. Era un medallón de plata viejo en una cadena gastada. El medallón estaba deslustrado por el tiempo, con una pequeña abolladura en un lado, pero Ignacio Pedro lo reconocería entre mil. El tiempo se detuvo para él. El ruido del restaurante, el tintineo de las copas, la música suave, todo desapareció. Miraba ese pedacito de plata, y su corazón pareció saltarse un latido, para luego empezar a latir con una fuerza ensordecedora. Era ese medallón. Él mismo lo había elegido en una joyería en la calle del Arte. Pesado, un poco anticuado, pero como a ella le gustaba. Se lo regaló a Elena por su 16º cumpleaños. Y recordaba perfectamente la inscripción que había encargado en la parte trasera. 2 letras entrelazadas, E.V. Elena Vencejo, su Elena. Levantó los ojos hacia la chica. Ella miraba el medallón con miedo. Sus mejillas se encendieron de nuevo por la vergüenza de su torpeza. Extendió una mano temblorosa para recogerlo rápidamente y esconderlo. «Espera», la voz de Ignacio Pedro sonó ronca, extraña. Apenas la reconoció. La chica se congeló. Su mano se detuvo a 1 centímetro del medallón. Lo miró con desconcierto y temor. ¿Qué más quería este hombre aterrador y poderoso de ella? ¿La reprendería ahora también por esto? Pero Ignacio Pedro no miraba el medallón, la miraba a ella. Y por primera vez la veía de verdad. La misma frente alta que tenía Elena, la misma línea de las cejas, y esos ojos, Dios, esos ojos grises, serios, con el mismo destello obstinado en el fondo. ¿Cómo no lo había notado antes? ¿Cómo pudo estar tan ciego? La sangre abandonó su rostro. Sintió que su boca se secaba y que el aire se le atoraba en el pecho. Quería decir algo, preguntar, pero no podía emitir sonido alguno, como si su lengua estuviera pegada al paladar. El don de la palabra lo abandonó. El millonario, el titán, el hombre cuya palabra era ley para miles de personas, estaba sentado, abriendo y cerrando la boca como un pez arrojado a la orilla. Miraba a la asustada camarera con zapatos gastados y entendía que no era solo una chica pobre, era el fantasma de su pasado, su dolor, su mayor error y, tal vez, su única esperanza. En ese momento, el mundo de Ignacio Pedro Vencejo, tan estable, construido y comprensible, se derrumbó, desmoronándose en millones de fragmentos. Las torres de rascacielos, las cuentas multimillonarias, la posición en la sociedad, todo eso de repente se volvió irreal, de cartón, como decorados en un teatro barato. La única realidad eran esos ojos grises frente a él y el pequeño medallón de plata sobre el mantel blanco. Siguió mirándola, y en sus rasgos, como en una vieja fotografía, se perfilaba la imagen de Elena. La misma peca sobre el labio que él besaba cuando ella era pequeña. El mismo hábito de inclinar ligeramente la cabeza cuando escuchaba. No era solo una chica parecida, era su sangre, su carne, su carne. «Elena», susurró solo con los labios, pero el sonido no salió. En su cabeza resonaba un único pensamiento, ensordecedor en su simplicidad: «Nieta, tengo una nieta». Ese pensamiento fue como un rayo. No trajo alegría, solo un dolor agudo, punzante, como un cuchillo al rojo vivo. Su nieta trabajaba como camarera con zapatos gastados, y él, su propio abuelo, minutos antes la había humillado, se había burlado de su pobreza,
de lo que él mismo había causado a su familia. Expulsó a su hija, la condenó a la miseria, y este era el resultado. Su hija, su sangre, se veía obligada a soportar insultos de hombres como él, de él mismo. La comprensión de esto era monstruosa. Sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies y que el techo con molduras estaba a punto de derrumbarse sobre su cabeza canosa. Ana, sin entender la razón de esa reacción extraña, estaba muerta de miedo. Primero, este señor rico le gritó, y ahora la miraba como si hubiera visto un fantasma. Su rostro estaba blanco como una sábana. Sus ojos, que antes lanzaban rayos, ahora estaban llenos de un sufrimiento insoportable. Ella se sintió incómoda. Rápidamente, como una ladrona, tomó el medallón de la mesa, lo metió en el bolsillo y, balbuceando un lo siento ininteligible, retrocedió. Solo quería una cosa: escapar, esconderse de esa mirada penetrante y loca. Se dio la vuelta y casi corrió por el pasillo que llevaba a la cocina. Ignacio Pedro la siguió con la mirada. Quería gritar, detenerla, pero su cuerpo no le obedecía. Se quedó sentado, paralizado por su propio descubrimiento. El filete que tanto esperaba se enfriaba en el plato, exhalando un aroma que ahora le parecía nauseabundo. El vino en la copa parecía sangre. Todo ese lujo, todo ese mundo que tanto valoraba, de repente le pareció falso y feo. Bajó lentamente la cabeza, miró sus manos cuidadas sobre el mantel. Las manos que construyeron un imperio, las manos que rechazaron a la única persona querida. Y ahora esas manos temblaban. Por primera vez en muchos, muchos años, el todopoderoso Ignacio Vencejo se sentía absolutamente impotente, aplastado e infinitamente culpable. No recordaba cómo salió del restaurante. No tocó la comida, dejó varios billetes grandes sobre la mesa, mucho más de lo que costaba la cuenta, y salió a la calle sin esperar el cambio. El aire frío de la noche le golpeó el rostro, pero no lo trajo en sí. Se sentó en el asiento trasero de su Maybach y le dio al conductor la dirección de su casa. Durante todo el trayecto permaneció en silencio, mirando por la ventana las luces de la capital que pasaban, pero no las veía. Ante sus ojos estaba el rostro de la chica y el brillo opaco del medallón de plata. Apenas cruzó el umbral de su ático, fue al despacho y marcó el número de Antonio, el jefe de su servicio de seguridad. Antonio era un excoronel de los servicios de seguridad, un hombre que podía obtener información de debajo de la tierra. Tony, soy Vencejo. La voz de Ignacio Pedro era sorda y tensa. Tengo un asunto urgente, absolutamente confidencial. Lo escucho, Ignacio Pedro, respondió una voz tranquila y profesional al otro lado. Restaurante Metrópoli, hoy. Camarera. Creo que se llama Ana. Joven, unos 19 o 20 años, delgada, cabello oscuro, ojos grises. Necesito toda la información sobre ella. Todo. ¿Dónde vive? ¿Dónde estudia? ¿Quiénes son sus padres? ¿Cómo respira? Lo necesito. Se detuvo. Lo necesitaba para ayer. Espero. Colgó el teléfono. La espera fue insoportable. Caminaba de un lado a otro de su enorme despacho, como una fiera enjaulada. Se sirvió un coñac, pero no lo bebió, solo miraba el líquido ámbar en el vaso. El reloj en la pared marcaba los segundos, los instantes más largos de su vida. En su cabeza se arremolinaban conjeturas, una más aterradora que la otra. ¿Qué pasó con Elena? ¿Por qué su hija trabajaba como camarera? ¿Estaba siquiera viva? Esa última pregunta era la más aterradora. La apartaba, pero volvía una y otra vez. Pasaron 3 horas que le parecieron una eternidad. Finalmente, sonó el intercomunicador. Minutos después, Antonio apareció en la puerta del despacho con una carpeta delgada en las manos. Su rostro, como siempre, era imperturbable. Silenciosamente dejó la carpeta en el escritorio frente a Ignacio Pedro. Con manos temblorosas, Vencejo la abrió. En la primera página estaba la foto de la chica del restaurante. Debajo, las líneas secas del informe. Ana Sánchez Torres, 19 años, estudiante de segundo curso en la Universidad Pedagógica, turno vespertino. Vivía en una dirección en las afueras de la capital. Leyó la dirección rápidamente. Luego vino la información que le hizo oscurecer la vista. Madre, Elena Vencejo Torres, nacida en 1983. Fallecida en 2018. Causa de la muerte:
neumonía bilateral, complicada por una enfermedad cardíaca crónica. Elena, su Elena, murió hace 5 años. Se aferró a los bordes del escritorio para no caer. Le faltaba el aire de nuevo. Siguió leyendo, como en un sueño. Padre, Sergio Miguel Sánchez, nacido en 1980, profesión, pintor. Fallecido en 2016. Causa de la muerte, accidente en una obra, trabajaba como obrero. Ambos muertos, su hija y su esposo, y su hija, su Ana, se quedó completamente sola. Huérfana. Cerró los ojos. Una imagen se formó ante él. Su Elena, enferma, sin dinero para medicinas, muriendo en un apartamento alquilado, mientras él, su padre, cerraba tratos multimillonarios. Y luego su hija, su Ana, se quedaba huérfana y trabajaba como camarera para sobrevivir, usando zapatos viejos porque no podía permitirse unos nuevos. Toda su vida, todos sus logros, en ese momento se convirtieron en polvo. No era un constructor de imperios, era el destructor de su propia familia. Y no había escapatoria de esa verdad. A la mañana siguiente, Ignacio Pedro, por primera vez en 30 años, no fue a su oficina en el centro de la capital. En cambio, su Maybach, negro e imponente, rodaba lentamente por las calles destrozadas de un barrio periférico. Encontró la dirección. Un edificio gris de 5 pisos, como miles de otros. Pintura descascarada en la fachada, ventanas con marcos de madera antiguos. En un banco frente al edificio, unas ancianas lo miraban con desconfianza. El contraste con su mundo era tan abrumador que parecía irreal. No salió del auto, solo esperaba. Sabía por el informe de Antonio que Ana regresaba de sus clases aproximadamente a esa hora. ¿Qué esperaba? ¿Qué le diría? No tenía un plan. Todas sus habilidades de negociador, toda su confianza se habían evaporado. Se sentía como un adolescente torpe en su primera cita. Finalmente, la vio. Caminaba desde la parada del autobús, encorvada bajo el peso de su mochila, cansada, con un sencillo abrigo de mezclilla, pero con esa misma postura orgullosa. El corazón de Ignacio Pedro se detuvo. Respiró hondo y salió del auto. Ana lo vio y se quedó paralizada. Sus ojos se abrieron por la sorpresa y el miedo. ¿Qué hacía ese hombre allí? La había seguido, venía a humillarla de nuevo o a hacer que la despidieran. Instintivamente apretó su mochila, lista para defenderse. Ignacio Pedro se acercó lentamente a ella. Parecía desconcertado y, de alguna manera, envejecido en una sola noche. Toda su autoridad había desaparecido. Solo quedaba torpeza y culpa. «Hola, Ana», dijo en voz baja. Ella permaneció en silencio, mirándolo con cautela. No sabía por dónde empezar, así que hizo lo único que sabía hacer toda su vida. Intentó resolver el problema con dinero. Sacó de su chaqueta un fajo grueso de billetes, sujetos con una banda elástica. «Esto es para ti», murmuró, extendiéndoselo. «Por lo de ayer. Me equivoqué. Toma, compra lo que necesites». Fue un error colosal. El rostro de Ana se endureció al instante. El miedo en sus ojos dio paso a la ofensa y el desprecio. Miró los billetes, luego a él, y sus labios se curvaron en una amarga sonrisa. ¿Cree que puede insultar a una persona y luego simplemente comprarla? Su voz vibraba de indignación. «No necesito sus limosnas. Guárdelas para usted. Tal vez lo mantengan caliente cuando esté completamente solo». Ignacio Pedro retrocedió como si lo hubieran golpeado. Ella pronunció casi las mismas palabras que su madre hace 20 años. La historia había dado un giro cruel y terrible. Ana se dio la vuelta abruptamente y caminó rápido hacia su edificio, dejándolo en medio del patio con el fajo de billetes extendido. Comprendió que había arruinado el primer encuentro. Comprendió que las heridas que había infligido no podían curarse con billetes. Y comprendió que ganarse el perdón de esa chica orgullosa y herida sería el desafío más difícil de su vida. Ella casi había llegado a la puerta del edificio cuando él la llamó. Pero esta vez en su voz no había autoridad ni torpeza. Había desesperación. «Espera, por favor». La palabra por favor sonó tan extraña en sus labios que Ana se detuvo. No se volvió, pero se quedó inmóvil, escuchando con atención. Ignacio Pedro se acercó lentamente a ella. Guardó los billetes en el bolsillo. Ahora frente a ella no estaba el todopoderoso millonario Vencejo,
sino un hombre mayor, roto y desconcertado. La máscara había caído. No vine por eso, dijo con voz ronca. O no solo por eso. Soy un idiota, un viejo idiota orgulloso. Se quedó en silencio, buscando las palabras. Esto era más difícil para el que negociar la fusión de corporaciones. Miraba su delgada espalda y veía a su Elena, alejándose de él para siempre. No podía permitir que eso se repitiera. Tu medallón, comenzó con dificultad. Se lo regalé a tu madre, Elena, en su 16º cumpleaños. Ana se estremeció y se volvió lentamente. En su rostro había una completa incredulidad. ¿Cómo sabe de mi madre? Soy su padre, dijo él, y esas palabras le costaron un dolor inmenso. Soy tu abuelo, Ana. El mundo de Ana se tambaleó. ¿Su abuelo? ¿Este hombre cruel y rico que ayer se burló de sus zapatos era su abuelo? El mismo del que su madre casi nunca hablaba. Y si lo hacía, era con tanto dolor en los ojos que Ana temía preguntar. Parecía una locura, una broma cruel. No es verdad, susurró. Mi abuelo. Mamá decía que para él estábamos muertas. Tenía razón, admitió Ignacio Pedro con amargura. Las lágrimas, que no había derramado en décadas, se acumularon en sus ojos. Estaba ciego y sordo. La expulsé. Dejé que mi orgullo lo destruyera todo. No sabía de ti. No sabía nada hasta ayer. Supe que Elena ya no está. Solo ayer. Se quedó en silencio, incapaz de continuar. Estaba frente a ella, sin pedir nada, sin ofrecer nada, solo con su arrepentimiento tardío y devastador. No intentó abrazarla ni comprar su afecto. Solo estaba allí, exponiendo su alma llena de culpa y dolor. Ana lo miró, sus labios temblorosos, sus ojos brillantes de lágrimas, sus hombros caídos, y la ira que hervía en ella comenzó a dar paso a algo más: desconcierto, compasión y un pequeño, apenas perceptible brote de comprensión. Ante ella no había un monstruo, sino un anciano profundamente infeliz y solo que había destruido su propia vida y ahora intentaba recoger los pedazos. No sabía si alguna vez podría perdonarlo. Perdonarlo por las lágrimas de su madre, por su pobreza, por su larga ausencia. Pero al mirar sus ojos llenos de arrepentimiento, entendió una cosa. No podía simplemente darse la vuelta y marcharse, como hizo su madre. Eso sería demasiado fácil y demasiado cruel. Respiró hondo. Cuénteme, dijo en voz baja, cuénteme todo. No sonrió, no dio un paso hacia él, pero tampoco se fue. Se quedó allí, mirándolo no como a un ofensor, sino como a una persona con la que, al parecer, compartía un pasado y, tal vez, un futuro muy difícil, pero aún así compartido. Para Ignacio Pedro Vencejo, ese pequeño e inseguro paso hacia él valía más que todos sus millones. Era el comienzo de un largo camino hacia el perdón.